estado orando, viendo, y ore para que Dios guíe al estudio que la iglesia necesita, de escuela dominical y predicación y enseñanza para edificar la iglesia. Pero hoy tenemos un invitado especial, el pastor Sam. Pase, el pastor Sam, y predíquenos. Amén, hermanos. Gracias, hermanos, por esta oportunidad. Gracias, pastor. ¿Le tengo que dar vuelta aquí, pastor? ¿Quiere? Voy a tratar. Hermanos, es un gozo estar con ustedes. Yo sé que ya muchos me conocen. Yo sé que muchos no me reconocen por el bigote, ¿verdad? Que, bueno, Dios me ha bendecido con un gran bigotazo. Nunca me sale, hermanos. Es lo mejor que puedo hacer. Pero quiero agradecer a Pastor esta oportunidad y también quiero tomar este tiempo para rápidamente agradecer a todos los hermanos que han ido allá a nuestra iglesia a ayudarnos allá en tiempos que, bueno, me dio el COVID hace unos años, un poco fuerte, estuve en el hospital y pues algunos de ustedes hermanos estuvieron yendo ahí a nuestra iglesia a predicar, ¿verdad? Al hermano Mauro, hermano Juan, hermano Silverio, hermano Dimas, pastor, ¿verdad? Y quiero darles las gracias, ¿verdad? Ustedes siempre han sido de bendición a nuestra iglesia, ¿verdad? Su pastor ha sido de bendición para mí personalmente, de ejemplo, ¿verdad? Y les pido sus oraciones, hermanos. Estamos en un poco de transición en estos días. Estamos, bueno, ahorita empacando nuestra casa. Vamos a movernos a California. Pido sus oraciones, ¿verdad? Y para el día 15 tenemos que salir de nuestra casa. Y pido que oren por nosotros, hermanos, en estos días, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, aquí al libro de Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Me gusta el libro de Romanos, es mi favorito. Hace unos años di una clase de Romanos. ¿Cuántos tomaron esa clase de Romanos aquí en el instituto? Varios aquí. El libro de Romanos es mi libro favorito y muchas veces regreso al libro de Romanos a volverlo a estudiar otra vez. Me encanta, hay mucha doctrina en este libro y es muy importante aprender, conocer doctrina, ¿verdad? Doctrina es muy importante, ¿verdad? Doctrina es lo que enseñamos, es lo que predicamos, ¿verdad? Y es esencial para el cristiano saber doctrina, ¿verdad? Y aquí en la última, comenzando el versículo 14, aquí en adelante, es uno de los mejores pasajes misioneros en toda la Biblia. Y el apóstol Pablo aquí está encomendando a los hermanos de la iglesia de Roma. Y vamos a leer todos juntos, si se ponen de pie, vamos a leer versículo 14 aquí. Versículo 14, Romanos 15, 14, solamente este versículo aquí. Y vamos a mirar lo que el Señor tiene que enseñarnos aquí en su palabra. Amén. Romanos 15, 14, dice todos juntos: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Una vez más, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Quiero hablarles, hermanos, aquí el apóstol Pablo nos da un retrato de lo que es una iglesia ejemplar, ¿verdad? Y vamos a mirar aquí lo que el Señor tiene que enseñarnos, ¿verdad? Para poder ser una iglesia ejemplar. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, te damos por tu palabra, que tan buena es, Señor, y tu palabra
palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor, y aplica, Señor, a nuestra vida, aún el día de hoy, Señor. Padre, ayúdanos a aprender lo que tú tienes que enseñarnos en esta tarde. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Este capítulo 15, bueno, en sí, comenzando de versículo 12 hasta capítulo 16, tiene que ver con la práctica del Evangelio. El apóstol Pablo, en los primeros 8 capítulos, nos habla de los principios del Evangelio. Y aquí en esta última sección nos habla de cómo podemos poner en práctica los principios que ya había dado previamente en los primeros 8 capítulos. Y aquí desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16 comienza a hablar de la práctica del Evangelio. Y hermanos, los principios bíblicos que aprendemos tenemos que ponerlos por práctica, ¿verdad? La vida cristiana se vive a base de los principios que hemos aprendido de la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso venimos a la iglesia, venimos a escuchar la predicación de la palabra de Dios para que podamos poner por práctica lo que hemos aprendido, ¿verdad? Esta iglesia es un salón de entrenamiento donde venimos a escuchar los principios bíblicos para que podamos salir de aquí y comenzar a practicar lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y hermanos, es muy importante que cada uno de nosotros aprendamos a poner por práctica lo que se nos ha enseñado, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo, en sí el tema del capítulo 15 aquí tiene que ver con nuestro servicio al Señor, ¿verdad? Porque cada cristiano debe servir al Señor. Y hermanos, un cristiano que no sirve, ¿verdad? Un cristiano que no sirve. Y por eso cada cristiano tiene que servir al Señor, ¿verdad? Y por eso aquí en capítulo 15 el apóstol Pablo está hablando de nuestro servicio al Señor y comienza a hablar aquí en los siguientes versículos acerca de la obra misionera, ¿verdad? En cómo podemos servir al Señor, específicamente en la obra misionera, ¿verdad? Pero aquí encontramos, y el apóstol Pablo, antes de hablar de la obra misionera, comienza a hablar con estos hermanos y comienza a alabarlos por lo que estos hermanos eran. Esta era, hermanos, una iglesia ejemplar y son de grande ejemplo para nosotros también, que si queremos saber qué es lo que Dios pide de nosotros como cristianos el día de hoy para ser cristianos ejemplares, ¿verdad? Y déjenme decirles, y aquí en el mismo capítulo 14, ahí está todo el bosquejo en este versículo, ¿verdad? Y ¿cómo sería una iglesia entera que comenzara a practicar este versículo? ¿Cómo sería de bendición para su pastor, ¿verdad? Y no nomás para su pastor, pero a la comunidad, a esta área, a este estado, ¿verdad? El testimonio de esta iglesia, ¿verdad? La iglesia de Roma era una iglesia muy especial. El apóstol Pablo no empezó esta iglesia. Hay varias teorías de quién empezó. Es muy posible que Bernabé, junto con Juan Marcos, fue uno de los que empezó esta iglesia. Es muy posible. Es muy posible que los cristianos, los hermanos que recibieron a Cristo en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, nos dice que había judíos romanos allí en Jerusalén que recibieron a Cristo en el día de Pentecostés. Muchos de ellos regresaron a la ciudad de Roma y de una o de otra forma se empezó esta iglesia. Y hay algo muy importante que tenemos que saber, hermanos. Esta iglesia no era una iglesia grande, si decimos de tamaño, ¿verdad? El tamaño de una iglesia no es lo que hace una iglesia grande. Lo que hace una iglesia grande es la semejanza de la iglesia
al Señor Jesucristo. Esta iglesia, déjenme, y miren aquí más adelante en capítulo 16, versículo 3. Romanos 16, versículo 3, el apóstol manda saludos, dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su casa por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y luego dice versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa. Aquí la iglesia, parte de la iglesia se reunía en la casa de esta pareja, Priscila y Aquila. En versículo 6 dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Verdad? Esta hermana María era una mujer trabajadora. Y hermanas, el hecho de que cuando nos dice aquí que ha trabajado mucho, significa que había luchado con cargas, con angustias, hasta exhaustar sus fuerzas. Y su trabajo fue entre la iglesia de Roma. Pero hermanos, la fama de su trabajo, de esta hermana María, había llegado a los oídos del apóstol Pablo. Y déjenme decirles, hermanos, en aquellos tiempos la palabra no corría como el día de hoy, ¿verdad? Hoy pueden mirar unos servicios por Facebook, ¿verdad? Y puedo saber lo que está pasando en la iglesia, ¿verdad? Allá en Los Ángeles. Y puedo saber lo que está pasando en la iglesia en Chicago. Y puedo saber lo que está pasando en la iglesia de por allá y por acá, ¿verdad? Amén. La noticia corre un poquito más fácil. En aquel tiempo no corría tan fácil. Pero el apóstol Pablo manda esta carta, y el apóstol estaba en Corinto cuando escribió esta carta a los romanos, y le escribe a esta hermana reconociendo el trabajo que ella había hecho en la iglesia. Había un historiador que se llamaba Ignacio, que escribió epístolas que no se encuentran en el cañón de la escritura, eran cartas a diferentes iglesias. Y él menciona a una tal hermana María de la iglesia de Roma, que muchos piensan que era esta misma hermana María que el apóstol menciona aquí. Y Ignacio dijo de María, la llama la más fiel, digna de Dios, que levanta a Cristo en todas cosas sabia, superior o entendida en aprendizaje, ejemplar entre mujeres piadosas, y que tenía una iglesia en su hogar. Se cree, hermanos, que la iglesia de Roma se reunía por lo menos en 3 diferentes casas de los hermanos. Eso es importante, hermanos, porque esta es una iglesia grande, no en tamaño, porque no era posible reunirse como nosotros nos reunimos el día de hoy. La ciudad de Roma era el centro de la persecución en contra de la iglesia. No había la libertad de reunirse a cantar himnos y a orar y a predicar como nosotros lo hacemos el día de hoy, ¿verdad? En esos casos, ¿verdad? La persecución era fuerte en contra de ellos. Más adelante la iglesia comenzó a reunirse en las catacumbas ahí en Roma, porque no tenían la libertad. Era el mero centro de la persecución. Y no era grande esta iglesia porque era grande en tamaño, era grande esta iglesia por su semejanza al Señor Jesucristo, porque habían comenzado a practicar los principios que habían aprendido del Evangelio. Porque, hermanos, el Evangelio es el poder de Dios. Amén. Y ese es el tema aquí del libro de Romanos. En Romanos 1:16 nos habla del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios. Y si uno dice, ¿cómo se mira a un cristiano que tiene el poder de Dios en su vida? Hermanos, el Evangelio es el poder de Dios. Y hermanos, si uno le preguntara a usted cómo es que su vida ha cambiado por causa del Evangelio. Y hermanos, el poder de Dios es lo que Dios ha hecho en su vida.
cómo Dios ha cambiado su vida, cómo el evangelio ha hecho un impacto en su vida, y que la gente de afuera lo pueda mirar a usted y diga, ¿sabes qué? Solo Dios pudo haber hecho eso en esa persona, ¿verdad? Solo Dios pudo cambiar a esa persona de esa manera. Ese es el poder de Dios. Y hermanos, es el Espíritu Santo viviendo en uno, transformando nuestra vida, y nuestra vida testifica de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y la gente de allá afuera que nos mira y dice, solo Dios pudo hacer eso. Como vino Nicodemo una vez a Jesús y le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios porque solo Dios puede hacer las obras que tú haces. Y cuando gente de allá afuera nos mira, debe decir, ¿sabes qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasó? ¿Verdad? Yo sé que, ¿verdad? Tú eras así y ahora eres así, ¿verdad? Ya no eres como antes eras. Y hermanos, ese es el poder de Dios. Y que otra gente quiera escuchar de Dios por causa del testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿verdad? Y eso es lo que comenzamos a mirar aquí en esta iglesia. Y antes que el apóstol aquí comience a hablar acerca de la obra misionera, primero toma el tiempo de felicitar el trabajo aquí que los hermanos habían estado haciendo en la obra de Dios. Y hermanos, aprendemos mucho acerca del tipo de la iglesia que era la iglesia de Roma, por la manera aquí en que el apóstol comienza a alabar a estos hermanos, ¿verdad? Y los alaba por tres cosas, y las podemos mirar aquí en versículo 14. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Lo primero que dice es que estaban llenos de bondad. Una de las mejores cosas que se puede decir de alguna persona, especialmente de un cristiano, es que es una buena persona. Una de las cosas más feas que se pueda decir de un cristiano es que esa es una mala persona, ¿verdad? Como los fariseos eran, ¿verdad? Eran religiosos, tenían religión, pero eran malas personas, ¿verdad? Estos hermanos eran buenas personas, estaban llenos de toda bondad. Esta no es bondad simple como simplemente abstenerse de lo malo, ¿verdad? Cualquiera puede hacer eso. Pero esta era una bondad genuina. Este era un grupo de gente que demostraba un verdadero corazón bondadoso. Esta era bondad verdadera en ayudar a otros. Ellos vivían el hecho de una vida bondadosa. Hay ejemplos de esto. El apóstol Pablo más adelante habla, estuve haciendo un estudio de todos estos nombres que menciona aquí en capítulo 16. Comienza a nombrar los nombres de hermanos en esta iglesia, y entre ellos había familias enteras que estaban involucradas en la obra. Había una familia que era una familia de hermanos ricos que usaban sus riquezas para ayudar a otros. Y muchos llegaron a los pies de Cristo por causa de la bondad de gente como los que tenemos nombrados aquí en capítulo 16. Y hermanos, esto es muy importante, ¿verdad? Porque esto no es algo leve lo que el apóstol está anunciando aquí. El apóstol dice estas palabras de un corazón sincero. Él amaba a estos hermanos y quería ayudarles a seguir adelante. Y para comenzar aquí, no había necesidad que el apóstol les dijera que fueran buenos. Amén, amén. Esto era algo que ya eran. Estaban llenos de bondad. Esto era algo que ya estaban practicando. Era parte de
de su vida eran conocidos por su bondad. Porque hermanos, la bondad es el fruto del Espíritu Santo demostrándose a través de sus acciones, ¿verdad? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿verdad? Bondad, no, ¿verdad? El fruto del Espíritu no es, ¿verdad? Voy a tener fe, pero no voy a tener amor, ¿verdad? Y especialmente, ¿verdad? Hay muchos hombres, ¿verdad? Machos, ¿verdad? Que tal vez dirían, bueno, yo voy a tener fe en Dios, pero no soy muy amoroso, ¿verdad? El fruto del Espíritu, no dice frutos, no son frutos individuales, es todo junto, todas esas cosas se van a mirar en uno que está siendo controlado por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y estos hermanos estaban llenos de toda bondad. Es fácil, hermanos, ser buenos con buena gente, con gente que es amable, con gente que regresa bondad, ¿verdad? Pero algunos de estos hermanos eran buenos en medio de lugares donde no era fácil ser buenos. Les voy a poner un ejemplo, guarden su lugar aquí, vamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 22. Filipenses 4, 22. Filipenses 4, 22. Dice, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. El apóstol aquí escribe esta carta desde Roma hacia la iglesia de Filipos. Y juntamente con el apóstol Pablo, los hermanos de ahí de la iglesia de Roma mandan saludos a la iglesia de Filipo. Pero noten exactamente dónde estaban estos hermanos de los que menciona el apóstol en este versículo. Todos los santos, dice, os saludan. ¿Cuáles son? Esos son los hermanos de la iglesia ahí en Roma. Pero esos eran especialmente los de la casa de César. ¿Quién es César? El mismo que mandó ordenar la persecución en contra de los hermanos en Cristo. Y allí en su misma casa había hermanos llenos de toda bondad. El lugar más difícil en todo el mundo para ser buenos cristianos era allí donde estaban estos hermanos. Pero estaban llenos de toda bondad. Es porque el poder de Dios estaba sobre ellos. Estaban siendo usados por Dios para ser de bendición a otros. Allí en medio del lugar más difícil para ser un cristiano en ese tiempo. Y desde el mero centro del lugar donde salió la persecución en contra de los cristianos, allí mismo estaban siendo usados por Dios para ser bondadosos. Y hermanos, esto es de gran ejemplo para nosotros, porque déjenme decirle, hermanos, no todo el tiempo es fácil ser buenos, ¿verdad? Hay veces donde lo tratan a uno mal, ¿verdad? Y hay veces que hasta, ¿verdad? Hay gente que cae gorda, ¿verdad? Pero en medio de eso, hermanos, es posible ser bondadosos. Y es la bondad de Dios las que nos va a ayudar a ganar a esa gente para Cristo, ¿verdad? Estos hermanos vivían vidas bondadosas, pero también estaban llenos de todo conocimiento. Este era el conocimiento de Dios. Estos hermanos eran estudiantes diligentes de las Escrituras. Pablo dice que estaban llenos de todo conocimiento. La palabra conocimiento viene de la palabra griega gnosis, que significa un conocimiento que viene solamente a través de esfuerzo, aprendizaje o experiencia. Un conocimiento que se aprende a través de experiencia. Por ejemplo, ahí en mi casa se apagan todas las luces, ¿verdad? Ya más o menos en mi mente ya sé dónde está el enchufe, la luz para prenderla, ¿verdad?
puedo caminar hasta la cocina, ¿verdad? A menos que uno de mis muchachos deje unos legos tirados, ¿verdad? Más o menos sé dónde está todo una vez. Normalmente acostumbraba los domingos a levantarme temprano y lo primero que hacía, iba por mi café, ¿verdad? Dice el hermano Silverio que sin café es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces voy por mi café y ahí a la medianoche alguien movió el sofá y que le doy a toda velocidad y tiré todo mi café, ¿verdad? Ese no era conocimiento, ¿verdad? Pero hay un conocimiento que solamente se puede adquirir a través de la experiencia. Y eso es lo que se refiere aquí cuando nos dice en Romanos 15:14 que estos hermanos estaban llenos de todo conocimiento. Ahora, no se dice aquí cómo estos hermanos llegaron a obtener este conocimiento. Eso no es lo importante. Lo importante, porque hermanos, la verdad sigue siendo la verdad. Y por eso es que cuando el pastor les dice que deben ustedes leer sus Biblias, hermanos, hay pastores que temen que la congregación lea la Biblia. Pero cuando su pastor les dice que lean la Biblia, es porque cada creyente debe estar lleno de todo conocimiento, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad como cristianos de conocer la palabra de Dios, de mirar qué es lo que Dios quiere que yo conozca, que yo sepa, que yo viva, ¿verdad? Y por eso es que, ¿verdad? Les animamos siempre a leer la Biblia, como la iglesia de Berea, ¿verdad? Los hermanos eran nobles, dice, y escudriñaban las escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Ellos iban a escuchar la predicación del apóstol Pablo y luego iban a sus casas a investigar si es cierto lo que el apóstol les había predicado, ¿verdad? Y déjenme decirles, hermanos, la iglesia de Berea estaban escuchando uno de los mejores predicadores que jamás había existido, el apóstol Pablo. Y lo escuchaban predicar y luego iban y escudriñaban las escrituras para ver si era así lo que estaba predicando. Y déjenme decirle, cuando la verdad se predica, no hay temor, ¿verdad? Yo sé que el pastor no teme decirles que lean la Biblia, porque lo he escuchado predicar. Es diligente en estudiar y conocer las escrituras y mirar el contexto de la palabra de Dios para interpretar correctamente las escrituras, ¿verdad? Y hermanos, esto es importante, ¿verdad? Tal vez fue de mucha ayuda aquí, por ejemplo, esta pareja de Aquila y Priscila, que eran miembros de esta iglesia, que anteriormente en Hechos capítulo 18 habían tomado a un muchacho que se llamaba Apolos y le enseñaron más excelentemente las escrituras. Era un predicador, pero le faltaba conocimiento. Y esta pareja, Priscila y Aquila, tomaron a Apolos aparte, le enseñaron más excelentemente el evangelio y la palabra de Dios. Y ellos estaban siendo usados por Dios, ¿verdad? Aquí en Romanos 16:3 el apóstol les manda saludos a Priscila y Aquila, que eran colaboradores en Cristo Jesús, ¿verdad? Y hermanos, Pablo les alaba por el alcance de la verdad que ellos tenían. Aún en Romanos capítulo 1, versículo 8 nos habla de cómo el evangelio había sido conocido por todo el mundo por causa de estos hermanos, ¿verdad? Porque ellos habían sido llenos de todo conocimiento y no se quedaron con él, lo estaban repartiendo, ¿verdad? Y hermanos, esto es de gran ejemplo para nosotros hoy. Lo podemos mirar aquí en el estilo literario de cómo el apóstol escribe esta carta a los romanos en un nivel un poco más avanzado para cristianos más maduros, ¿verdad? La manera en que él escribe, podemos aprender y reconocer que estos hermanos eran dispuestos, eran maduros, podían recibir, aceptar, entender, aguantar las escrituras, palabras fuertes.
que el apóstol Pablo tenía que decirles. Quisiera que miraran conmigo este ejemplo en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 24. Hebreos 13, 24. No se sabe en verdad quién fue el que escribió el libro de los Hebreos, pero sí sabemos dónde fue escrito el libro de Hebreos. Dice aquí en Hebreos 13, 24. Hebreos 13, 24. Dice, saludad a todos vuestros pastores. Y dice, y a todos los santos. Y quiero que miren esta última frase. Dice aquí, los de Italia os saludan. Los de Italia os saludan. Esta carta del libro de los Hebreos fue escrita específicamente a las iglesias de judíos cristianos. Las iglesias de hebreos que habían sido convertidos al Señor Jesucristo. No sabemos en verdad quién escribió este libro de Hebreos, pero aquí nos dice que los de Italia os saludan. Los hermanos de Italia, ¿verdad? ¿Dónde está Roma? Está en Italia. Pero al tiempo que la carta del libro de los Hebreos se escribió, ya no solamente era la iglesia de Roma, ahora era también los hermanos de Italia. Y nos da un ejemplo el apóstol Pablo cuando en el libro de los Hechos, cuando el apóstol iba preso rumbo a Roma y llegaron y encontraron cristianos allí y se quedaron otra semana porque encontraron hermanos en rumbo a Roma, ¿verdad? Y el evangelio estaba esparciendo. Los cristianos, la iglesia no se quedó aislada allí en la ciudad de Roma. El evangelio comenzó a crecer y más adelante, por causa de la persecución, tuvieron que huir al norte de Italia, a las montañas al norte de Italia, ¿verdad? Y allí posiblemente esta carta fue escrita. La iglesia prevalecía en medio de los tiempos, en medio del peligro, en medio de la persecución. Amén. Y aquí ya no solamente menciona la iglesia de Roma, también está incluyendo todos los hermanos de Italia. Y hermanos, esto solamente sucede cuando una iglesia está llena de todo conocimiento y de sabiduría, cuando practican las escrituras, ¿verdad? Lo mismo que decimos del libro de Romanos, lo podemos decir del libro de Hebreos, ¿verdad? Porque el libro de Hebreos es un poco difícil para entenderlo, pero estos hermanos estaban llenos de todo conocimiento, eran cristianos maduros, ¿verdad? Y por eso el apóstol podía hablarles de una manera que ellos podían recibir lo que se les estaba enseñando, ¿verdad? Y lo último que nos dice aquí de esta iglesia, nos dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Hermanos, la bondad y el conocimiento que estos hermanos tenían son evidencias de la verdadera madurez espiritual que ellos tenían. Pero existe una evidencia mayor todavía de la madurez espiritual de estos hermanos y tiene que ver con los dones de exhortación y amonestación en el Señor. Porque, hermanos, no puede haber exhortación espiritual si no hay hombres y mujeres espirituales en la iglesia, ¿verdad? Hombres y mujeres que sean bondadosos y llenos de todo conocimiento de la verdad. Esto es muy importante, hermanos, porque un cristiano maduro sabe y entiende que cuando un hermano en Cristo que es bondadoso y lleno de todo conocimiento, solo quiere lo mejor para uno. Y hermanos, para eso existe la iglesia,
Estoy hablando de cristianos que no están buscando su propio bien. Estoy hablando de cristianos que están buscando el bien de los amados hermanos en Cristo Jesús, ¿verdad? Recuerden, eran bondadosos, eran buenas personas, estaban buscando el bienestar de los hermanos en Cristo. Eran llenos de todo conocimiento. Estamos hablando de la sabiduría de Dios, ¿verdad? La sabiduría es la manera en que se practica el conocimiento que hemos aprendido, ¿verdad? Y cuando ellos están llenos de toda bondad, llenos de todo conocimiento, entonces es fácil poder amonestarse y exhortarse los unos a los otros sin que se ofendan, ¿verdad? Y ahí está la clave, porque déjenme decirle, a nadie le gusta que le exhorten, ¿verdad? A nadie le gusta que le digan, ¿sabe qué, hermano? Eso no está bien, ¿verdad? A nadie le gusta, hermano, ¿sabe qué? No es bueno asistir a esos lugares. A nadie le gusta que le digan, hermano, ¿sabe qué? Es tiempo de cortar la greña. Cosas así, cosas que lo van a ayudar a representar ¿a quién? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? A nadie le gusta que lo exhorten. Porque, hermano, ¿sabe? Estamos peleando la misma batalla. Estamos en una guerra espiritual. Esta no es una guerra contra sangre y carne. Es mucho más que eso. Hermanos, cada creyente necesita otros creyentes para estimularle. Por eso, aquí en Hebreos capítulo 10, vayan ahí rápidamente, Hebreos 10. Ese es uno de los propósitos de la iglesia. Versículo 22, Hebreos 10, 22. Dice, acerquémonos con corazón sincero. Está hablando aquí de la oración. Tenemos acceso al trono de la gracia, ¿verdad? Cada creyente es un sacerdote, ¿verdad? Estaba hablando, pastor, de esto, ¿verdad? Es uno de nuestros distintivos como bautistas, ¿verdad? Creemos que cada creyente es un sacerdote. Eso significa que cada uno de nosotros tenemos el mismo acceso al trono de Dios que el pastor tiene, ¿verdad? Cada uno de nosotros podemos ir directamente a Dios para confesar nuestros pecados, ¿verdad? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y luego dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, la iglesia es importante, ¿verdad? Hay movimientos de gente que son anti-iglesia el día de hoy. Pero déjenme decirles, hermanos, la iglesia es tan importante que Cristo dio su vida por ella. Y si es importante para Cristo, debe ser importante para nosotros también, ¿verdad? La iglesia es importante. Nos necesitamos unos a otros. Y uno de los propósitos de la iglesia es para que podamos estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. ¿Qué son buenas obras? Las buenas obras son las obras que uno hace para que otros conozcan el evangelio. Como ir a llevar a Tole a la plaza. Esas son buenas obras, ¿verdad? Cosas que uno hace para que otros quieran escuchar el evangelio, ¿verdad? Eso es muy importante, hermanos. Pero la iglesia es donde nos consideramos. La palabra considerar tiene que ver con tomar contabilidad. Hermano, ¿dónde está? Es día de servicio. ¿Por qué no llegó a la iglesia? ¿Verdad? Nos estimulamos unos a otros, es importante, ¿verdad? Estos hermanos, ¿verdad? Esta era una iglesia en fuego, viva, animada, determinada a hacer la obra de Dios. Por eso dice, no
dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Si notan ahí, versículo 22 comienza con la palabra acerquémonos. En versículo 23 dice mantengamos firme. En versículo 24 dice considerémonos unos a otros. Y luego versículo 25 dice no dejando de congregarnos, ¿verdad? Donde hay exhortación espiritual, los hermanos se animan, se provocan los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Hermanos, en la vida cristiana hay batallas que pelear. Amén, amén. Hay carreras que correr. Hermanos, en la vida cristiana no hay lugar para la timidez. Y hermanos, es de grande ejemplo para nosotros esta iglesia, ¿verdad? Amén, amén. Estos hermanos ahí estaban en el mero lugar donde era más peligroso para ser un cristiano, ¿verdad? Pero hermanos, la obra de Dios requiere fervor, determinación, disciplina. Hermanos, cosas que solamente el poder de Dios puede dar, ¿verdad? Esta es la iglesia de Roma y hermanos, es de tremendo testimonio. Y el apóstol Pablo los está alabando aquí. Pero hermanos, esa puede ser la iglesia bautista Emanuel también. Pero requiere de cada uno individual que diga, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que Dios dice. Voy a dejar que el Espíritu Santo me ayude a ser una buena persona. Me voy a llenar de todo conocimiento, comenzando el martes que viene a las clases del instituto, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Si voy a recibir exhortación, ¿verdad? No me voy a enojar cuando el hermano me llame y me diga, ¿por qué no vine a la iglesia? ¿Verdad? Y así nos estimulamos, nos animamos unos a otros a ser mejores cristianos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda honrar mi ministerio, ¿verdad? Porque ¿sabe qué, hermano? Hay gente que usted puede alcanzar que el pastor no puede. Hay gente que yo puedo alcanzar que usted no puede. Y hermanos, no estamos en competencia. Esta es una unión, este es un conjunto, ¿verdad? Y Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un ministerio, ¿verdad? Y es nuestra responsabilidad de llevar ese ministerio adelante, ¿verdad? La iglesia de Dios tiene que seguir adelante. Una pregunta muy importante: ¿dónde está la iglesia de Roma el día de hoy? ¿Verdad? Por eso es importante, hermanos, que la iglesia de Dios tome estas cosas en cuenta, ¿verdad? Y que seamos, hermanos, llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, que seamos dispuestos a recibir exhortación, amonestarnos unos a otros, estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Como tu palabra, Señor, aún hasta el día de hoy todavía nos habla, Señor. Gracias por este ejemplo de esta iglesia, Señor, que son de ejemplo para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser buenos cristianos, cristianos de verdad, cristianos que son usados por ti, Señor, para demostrar, Señor, el poder del Evangelio. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.